En Telemundo, Pablo Escobar, el patrón del mal, una serie histórica que nos cautivó noche tras noche y dio vida a uno de los personajes más polémicos y violentos en la historia de Colombia y del mundo entero. Hoy vamos a revivir los momentos más fascinantes de esta serie a través de los actores que magistralmente interpretaron a los personajes de una historia real, única y muy controversial. Va a ser un juramento. Si de aquí a 5 años yo no tengo $1.000.000 de pesos en el bolsillo, me pego un tiro. Quisimos salir de pobres y pudimos. Quisimos adueñarnos del 80% del negocio de la cocaína en el mundo y pudimos. Y por ese camino han querido aprisionar a Colombia. Quisimos asesinar un candidato presidencial y pudimos. Quisimos arrodillar a este berraco país y pudimos. Quisimos tener nuestra propia cárcel y pudimos. ¿Cómo así que no vamos a poder? Claro que vamos a poder. Seguimos teniendo el poder suficiente para poder enfrentar esta guerra y ganarla, sea contra el que sea y sea con quien sea. Yo soy un ser humano, yo no soy ningún perro como para dejarme encadenar y que ustedes me tengan allá amarrado y encadenado. Es clara y es perentoria, señores. Desde hoy vamos a desangrar al país. Vamos a matar el señor policía de Bogotá que trasladaron a la comandancia de policía de Antioquia. El viejito este que pusieron como presidente de la comisión. Vamos a matar a Negro Pereira como jefe de la Central de Operaciones y de Inteligencia. Mejor dicho, vamos a matar a todo el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado con las bombas Topo? ¿Por qué no estallan? Explíqueme eso. ¿Se cagó también? ¿Le dio miedo? Dígame de una vez, porque en este momento yo lo último que necesito son personas cobardes al lado mío. Sinceramente, dígame, mi hijo. Sí. ¿Usted cree que todo esto ha valido la pena? Son las 3 de la tarde, 33 minutos. Entonces la información que se tiene en este momento es que fue abatido el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. ¿Qué tal, amigos? Anoche fue el último capítulo de la serie El Patrón del Mal, donde Pablo Escobar muere acribillado a tiros por la policía de su país. Un final esperado para un hombre que vivió violentamente y que le robó la paz a toda una nación en una campaña de terror donde perdieron la vida más de 10.000 personas. Nosotros viajamos a Colombia para entrevistar a los actores que le dieron vida a los héroes, a las víctimas y a los villanos de esta serie. Y va a ser a través de sus palabras que verán en exclusiva cómo fue que lograron revivir a estos personajes y cómo durante largas horas de filmación lograron una bonita amistad. Vamos a comenzar con Andrés Parra, quien personificó al difícil y complejo Pablo Escobar. Y es el momento de hablar de tú a tú con Andrés Parra, que interpretó a Pablo Escobar. Me encanta que tú te entregaste tanto en este personaje. Tú rebajaste unas 35 libras para interpretar a Pablo, porque tú eras más llenito y Pablo al principio de la serie es más delgado que como termina más gordo. Tú hiciste las cosas en cierta forma al revés. Debiste haber empezado interpretándolo al final cuando ya era más lleno. Sí, no, Escobar murió, yo creo, pesando unas, yo creo que 120 kilos son como 240 libras, ¿verdad? Algo así. Ese fue el peso en el que él murió. Yo entré a la producción más o menos en unas 220 libras, por ahí, 110 kilos. Y claro, servía, pero servía para esa faceta final de él, que es desde la catedral, donde él se mete esa engordada terrible y hasta la muerte. Langostinos en salsa de tamarindo. Y el compromiso un poco era ese, ¿no? Como te damos el personaje, pero tienes que comprometerte a bajar mucho de peso en 2, 3 meses, que era el tiempo que había desde que me dan a mí el personaje hasta empezar a rodar. Y al otro día yo ya estaba con una nutricionista. Obviamente traté de hacer todo muy bien, es decir, no a la loca ni por mi cuenta, sino... ¿Pasaste hambre? Pasé mucha hambre, mucho ejercicio, me hacían masajes también. Ay, pero me volví una chica un tiempo y empezamos a bajar y claro, cuando vas y te das cuenta que has bajado, no sé, 6 libras, 8 libras, 5 libras, pues te vas motivando y fue lo primero que tuvimos que hacer, cambiar el físico radicalmente porque no funcionaba. Pero te quedaste igual y tengo entendido que al final de la serie ya te ponían como que un traje especial, ¿no? Sí, porque como además nosotros no rodamos la serie cronológicamente, sino
digamos, mi muerte se rodó, por decirte un ejemplo, 2 meses antes de que saliera al aire realmente la muerte, y así todo se hizo. Entonces había días en que yo tenía que estar de 120 kilos en las 3 primeras escenas, pero otra vez más delgado en las siguientes y otra vez gordo. Entonces la única manera que encontramos fue con ese engorde, porque hubiera sido imposible. ¿Pero qué era? ¿Como un relleno? Era un relleno en espuma hecho a mi medida con una experta que hay aquí para hacer ese tipo de fajas, que me hormaba perfecto. Y entonces llegó un momento en el que era eso, más la barba, más los lentes, más la peluca. Toda esa secuencia que ustedes vieron del final, pues eran unos días bastante incómodos para rodar porque había demasiado trabajo de caracterización encima y la barba se convirtió de verdad en una pesadilla para mí. Es lo peor que le puede a uno poner. ¿Por qué te picaba? La barba pica todo el tiempo y no puedes comer. Uno empieza a hablar y uno siente que se le va a desprender. Es realmente muy incómodo. ¿Tú estabas cuánto tiempo en maquillaje? Para la última caracterización grande, la que incluía la barba, eran 3 horas. 3 horas. 3 horas seguidas. Y para las normales, entre 1 hora y 1 hora y media, 2 horas. Ese era más o menos el tiempo todos los días. Tú también usaste obviamente lentes de contacto oscuros, Sí. La peluca, todas estas cosas, pero lo que me parece más magistralmente ejecutado, por hacerte el elogio. Oh my God. Oh my God. Es como tú pudiste, pues, de verdad dominar la voz de él, el deje, las pausas, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo fue que lo hiciste? Lo que pasa es que yo con Escobar tenía un problema muy grande, y es que cualquier persona tenía la oportunidad de meterse a internet y buscar un video de Escobar, porque hay infinidad. Y te iban a comparar. Lógico, la gente iba a tener esa posibilidad, iba a tener la posibilidad de decir, no es que haya un hombre, lo está haciendo bien, yo le creo y tal, pero no se parece. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. No es el Escobar que yo vi en el documental, o no es el Escobar que yo recuerdo en mi momento. Entonces hubo un trabajo muy juicioso de reunir, yo logré reunir unos 25 minutos de la voz original de Escobar, de entrevistas, de... Sí, nosotros en este momento estamos también... Creo que todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería. Ruedas de prensa, de comunicados que hacía desde la selva, etcétera. Los junté, los metí en mi celular y todo el día me quedaba oyéndolo y oyéndolo, imitándolo, grabándome, comparándome. Todas las noches me obligué a acostarme viendo un documental de Escobar. Cuando terminé de ver todos los documentales, empecé a volverlos a ver. Cada documental me lo vi 2, 3 veces. Y yo creo que eso es como esas técnicas de estudio de noche que uno se queda oyendo y se le va metiendo. Yo creo que más o menos fue eso. Exacto, pero diario. Hasta que llegó un momento en el que sentí que ya estaba el tono y estaba esa particular manera de hablar de él, porque no era un hombre hábil en la palabra, era muy torpe. Y el reto realmente era transformar ese tono y esa particular manera de hablar en público, que era lo que yo tenía, a la familia, porque yo no encontré ningún documento ni ningún audio que revelara su intimidad familiar. Entonces era yo imaginarme y asumir y suponer cómo esa misma voz era utilizada en su casa. ¿Qué son los tamalitos? ¿Y estos buñuelos qué? Los buñuelitos. ¿No es para uno comerse uno? No, señor. ¡Higa! ¿Qué fue lo más difícil del papel? No, es que todo es difícil, María Celeste, es que Escobar es... A mí me cuestan las escenas, digamos, de mucha tristeza, las escenas de llanto y eso. La escena de Mónaco es una escena especialmente difícil para mí. Cuando bombardean tu casa, cuando le ponen y la primera bomba a Pablo. Obviamente tu hija queda con problemas de audición. Problema de audición, y con Laura Mora, que fue la que dirigió esa secuencia. Que vea esto, dice que estamos en guerra. Habíamos tomado la decisión muchos meses antes de que queríamos darnos la licencia de ver un Escobar derrumbado, derrotado, víctima de su propio invento un poco. Yo vi la escena como... Dije, si yo logro conmover al espectador, en esa sola escena tocamos la esencia de Pablo, que es esa ambigüedad tan rara. Entonces yo decía, si alguien se conmueve con eso, si alguien logra en un momento decir, pobre Pablo, todo va a estar bien.
Esta niña se les muere a ustedes. Yo los mato a todos. ¡Mírame! Se tocó la esencia del personaje, porque esto es Escobar. Es el ángel, es ese ángel y ese demonio. A continuación, ¿cómo fue para los actores asumir los hechos trágicos que cambiaron un país? Asesinan a Luis Carlos. Mucha gente. Pero mucho. Aprovecha. Jamás. Yo hablaba de ellos hablaban un poco de mí toda la serie, pero juntos no. Compartíamos, era por fuera. Yo estuve el día que a Julito se le cayó el bigote sin culpa. Sí, la mitad nomás. Pero explícame cómo es eso de que tú te le encontraste el maquillaje porque se le había caído el bigote. Él tiene bigote. Se le había caído medio bigote. Es un cuento monumental. ¿Por qué? No, porque teníamos grabaciones, yo entré a la ducha y no me afeité frente al espejo. Entonces cogí la máquina de afeitar y en la ducha me empecé a afeitar normal. Y me quité un pedazo del bigote cuando lleva en la mitad. ¡Ay! Al espejo ya me ha quitado medio porque bigote. El personaje tenía bigote, claro, obviamente. el personaje tenía bigote, llegué a la grabación así. Llegó así y me dijo, tengo un problema. Y yo, ¿qué le pasó? Y yo, no es verdad. Sí, hermano, ¿qué hago? Todo ese momento antes de que la producción supiera, es esa agonía mañanera. Muy bueno. Me quité la mitad del bigote sin culpa. Pero ustedes son muy amigos porque ustedes han trabajado en producciones anteriores y en una, tengo entendido que trabajaron todos juntos, pero los papeles se invirtieron. Cuéntame sobre eso. Era una serie muy exitosa, ¿sí? Y se invirtieron los papeles. Cuéntanos. Una novela Me gustó mucho. Que fue un fenómeno. ¿Y tú eres el malo? Me gustó mucho. Sí, yo en esa oportunidad yo hacía el más malo de todos y tenía mi lugarteniente que era él, que él hacía todo lo que yo le decía. El asesino. Y yo era la perra de ellos y dos. yo era la perra. Bueno, eso lo dice él, ¿no? Porque lo mandaban a matar. Pero bueno, hablando de esta producción, yo sé que Nicolás, el personaje tuyo es un personaje que de por sí debería tener una serie. Por sí solo, porque Luis Carlos Galán fue un gran héroe de la patria que murió trágicamente. Fue una gran responsabilidad para ti. Quisiera que me contaras cómo fue para ti interpretarlo a él, porque sé que incluso el público se te acercaba y te decía cosas bien conmovedoras cuando te veían representándolo. Sí, bueno, no, pues es que representar a Luis Carlos Galán era una figura además ampliamente conocida. Luis Carlos Galán fue literalmente idolatrado por el pueblo colombiano. En la misma época de Escobar, curiosamente. Lo cual habla, digamos, de que los colombianos también aman a sus próceres. Sin duda alguna, Luis Carlos Galán fue un gran prócer. Y por ese camino han querido aprisionar a Colombia en una democracia. Y sí, recuerdo que una vez, estando en Choachí, un pueblo cerca de Bogotá, yo estaba haciendo una escena de un discurso de la primera campaña presidencial de Luis Carlos Galán. Eran discursos muy encendidos. ¡Y Pablo Escobar Gaviria! Invitaban a la gente a comprometerse, eran discursos muy ambiciosos. ¡No pertenecen! ¡Ni pertenecerán jamás! Y después de terminar el discurso, yo estaba con Ernesto Benjumea, quien hacía otro héroe, a Rodrigo Lara Bonilla, y bajamos de la tarima y una señora se me acercó y todavía como estando en escena, la señora me dijo, por favor, doctor Galán, no se deje matar. Y a mí me pareció que era como una especie de premonición hacia el pasado, porque efectivamente asesinan a Luis Carlos Galán y efectivamente los costos que se tuvimos que pagar por ese asesinato pues han sido incalculables. Precandidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento, se aprestaba a pronunciar un discurso de su Sebastián, no me vaya a dejar morir. Andrés, que el director de la serie estaba en un restaurante cuando corrieron el capítulo del asesinato de Galán aquí en la televisión colombiana, y que había un grupo de taxistas que reaccionaron de una forma bien inesperada. ¿Qué pasó? Sí, digamos que en Colombia el gremio de los taxistas se caracteriza por ser unos hombres más rudos que sensibles. Digamos que ver a un taxista llorar aquí no es fácil. Sí. Yo no estoy seguro si eso fue en Bogotá o en Medellín, pero debe ser en Bogotá, sí. No, eso tuvo que haber sido en Bogotá. Y él nos contaba eso, que lo cogió la serie en el capítulo, lo cogió pues en un lugar de estos donde los taxistas se reúnen a tomar tinto y a cenar para seguir con su jornada, y que él curiosamente estaba adelante, como en primera fila frente al televisorcito de la cafetería,
y cuando se volteó estaban todos los taxistas, pues sí, llorando, muy conmovidos con el capítulo y con la serie, y el comentario en general siempre es ese, ¿no? El de la gente. Es algo que creo que es de las llagas más fuertes que abrió la serie, ¿no? Después de tantos años. Otro héroe de la serie es el Coronel Jiménez. Coronel Jiménez, Jairo Jiménez. Que definitivamente, Julio, tú lo interpretaste magistralmente. Yo vi en mi casa el capítulo en que te dan muerte y cómo tú, antes de que te acribillaran, enfrentaste a los sicarios, la impresión que me dio a mí era como la parte valiente de Colombia, haciéndole cara ya a estos delincuentes tan indignada que no te importaban las consecuencias. Bueno, sí, porque él fue también como una parte incorruptible dentro de la institución. Él creía firmemente en la institución y en el país, en que tenían que salir adelante y hacer la pelea contra el narcotráfico. Y la muerte de él pues es trágica también, pues en ese sentido, ¿no? Que es delante de la familia y el único recurso que le queda es proteger a su familia enfrentando directamente a los sicarios. ¡Máteme, varón! ¡Varón! Tú fuiste policía. Pienso que tú estabas perfectamente capacitado para interpretar a un coronel, porque tú hoy en día bien podrías ser un coronel. Cuéntame sobre eso. Sí, yo en este momento debería ser coronel de la policía. ¿Qué pasó? Yo estuve, que me echaron. Pero me dijo, un pajarito me dijo que te echaron porque cometiste 3 faltas, y una de ellas fue que te fugaste de la academia. Tenías 17 años, vamos a ser sinceros. Sí. Era un muchacho, te fugaste de parranda, pero te llevaste contigo el fusil. Sí. ¿Cómo? Es que yo estaba en la escuela, yo estaba en la General Santander. En este momento mis compañeros son coroneles, están en ascenso para coroneles efectivos. Afuera del Entonces, estudio me están todos los echaron, militares gritando de vuelta. Por ahí te derrumba con un fusil. Sí, por el medio. Pero ganamos un gran actor. Pero, muchas Claro, gracias. claro, hay que mirarlo siempre en positivo. Muchas gracias. Además tenía 17 añitos, era un niño. Jimmy también interpreta a un coronel en la serie, a Pavón, el único que sobrevive de todos los que están aquí. El único que sobrevive es un personaje que además fue un personaje realmente difícil de construir para mí. Yo arranqué con la serie cuando ya llevaba mucho tiempo, cuando ya en ese momento era un éxito, y además cuando tengo la oportunidad de conocer el personaje real, es un tipo absolutamente parco, frío. ¿Cómo estás? Hola. Y trataba de sacar información. Nada, es un tipo muy tímido, seco. como decía Parra al principio del programa, muy introvertido, muy seco. Entonces, a partir de ahí fue como construir casi que de cero el personaje, porque no había de dónde, pues no había mucho material, que este tipo es un tipo muy distante, ¿no? Y además creo que el tipo quedó realmente muy afectado, este señor quedó muy afectado con la muerte de su hijo, y que de hecho por eso se retiró de la policía, porque sobrevivió a Pablo Escobar y se mató años después en un accidente de tránsito. Entonces creo que es una cosa que le dio a él muy duro eso, haber sobrevivido a semejante criminal, pero que haber perdido a su hijo, creo que fue un golpe muy fuerte para él. A ti en lo personal te fue muy duro llevar a cabo muchas de las escenas en helicóptero. Estabas todo el tiempo a muchos pies de altura. Sí, y además yo tengo un estómago muy débil, debo confesarlo, entonces no me gustan las alturas. Yo me subo en una silla y miro para abajo y me da miedo, vértigo. me da vértigo, empiezo a sudar. Y acá todo el tiempo los perseguimos a ellos en helicóptero, y más de una vez, además en helicópteros de esos mosquitos de la policía que son muy pequeños. Que son como una lata. Es una latica de 2 centímetros y la mitad es vidrio. Me sentaban en el puesto adelante además por hacerme la maldad. Realmente era como, no, él es el coronel, él tiene que ir adelante. Nos sentaban y me sentaban. Bueno, en la muerte del mariachi,
Repetimos tal vez 6, 8 veces esa toma en donde estamos en mar abierto y el helicóptero en el momento en que pasaba la lancha se descolgaba a perseguir la lancha y yo terminaba con el almuerzo de grabación acá, todo el tiempo verde. Para mí realmente se convirtió en una pesadilla el helicóptero en rodaje, pero bueno, gajes del oficio. ¿Qué fue para ti lo más difícil, Nicolás? Pues hombre, yo creo que lo más difícil es lo que estábamos comentando. De todas maneras, el dolor. Yo recuerdo con especial dureza los discursos que Luis Carlos Galán daba en el Congreso. ¡Debo agradecerles! Porque recuerdo que yo estaba en el Congreso, que es una locación real, es decir, usamos el Congreso de la República de Colombia, ¿verdad? Y en la cual Luis Carlos Galán denunciaba públicamente lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, y sin embargo pasó lo que pasó. Entonces, estar en esa locación real y saber que se habrían podido evitar tantas cosas, pues, de todas maneras es difícil, más como colombiano que como actor, realmente. Yo creo que eso fue lo más difícil en términos de interpretar a Luis Carlos Galán. En el caso de Jimmy, yo sé que te pasó que después de hacer la serie, recibiste amenazas. Un par de correos bastante fuertes que me enviaron, además largos, no era simplemente el insulto de un renglón, sino largos, diciéndome arrodillado frente al gobierno, cómo se presta para contar esa historia en donde están. Yo creo que parte del éxito de la serie es que demostró magistralmente esa parte de por qué hay personas que lo ven así, esa parte de Robin Hood, pero también que mucho más que eso fue un gran villano y que eso es lo que la gran mayoría del público percibe. En tu caso, ¿te sucedió que habían personas que se lo tomaron tan en serio que eras Pablo, que querían tomar represalias para ti? ¿Te pasó alguna vez algo al respecto? No, me pasa un poco lo mismo de Jimmy de manera mucho más pública, digamos que en las redes sociales, en Twitter y este tipo de cosas, sí hubo un rechazo, como que la gente pone un poco en tela de juicio entonces mi ética actoral por prestarme a ser Escobar, lo cual me parece una total burrada y una completa ridiculez. No me interesa eso, porque creo que al actor también lo cubre el juramento hipocrático de alguna manera. Yo no pierdo mi ¿cómo se dice? Integridad. Mi integridad, o sí, por prestarme o no para ser Escobar. Pero en general en la calle lo que ha habido son reacciones de mucho respeto hacia el trabajo, digamos, del actor, de los actores, de la serie, de la manera en que se ha manejado. No han habido insultos ni cosas realmente que me sorprende un poco, porque yo sí esperaba que por lo menos fuera mitad y mitad. Yo sé que a ti sí casi te matan las mujeres de Pablo Escobar, a tu personaje. Por supuesto, estamos hablando de la Patico, la esposa de Pablo, y de doña Neida, la mamá. Vamos a regresar con ellas, con las mujeres de Pablo Escobar, después de esta pausa, y como si fuera... Creo que aunque son dos actrices, digamos, de dos generaciones distintas, después de hacer Escobar, Vicky es una institución en este país. Vicky Hernández, que hace de mi mamá. La dinámica de sus personajes era bien particular, porque usted le cantaba las verdades de la A a la Z en todo momento al personaje de Pablo. Pablo Emilio, es la última vez que usted me habla en ese tono y que usted me habla de esa manera. Míreme, Pablo Emilio, hágame el favor. Es la última vez, Pablo Emilio, a mí no me trate así. Estamos. Pero con un amor infinito. Yo creo que esa señora amó sin medida a sus hijos, a todos. Pero con Pablo fue especial la relación. Usted tiene que seguir, mi hijo. Llore, llore y grite que está aquí con los que lo queremos. De lo poco que yo pude conocer o leer, de los testimonios que escuché, parece que la relación de ellos era muy particular. Conversaban, eran como amigos, ¿no? Es decir, parece que la mamá y él compartían muchísimas cosas y se amaban de una manera infinita, ¿no? La Virgen me lo proteja, me lo libre de todo mal y peligro. Amén. Amén. Y tómeseme la leche que le hace bien para ese cerebro que usted piensa mucho. Tiene que alimentarse bien.
Dale, pues, cuidado las manos ahí. Dale, pues. Es cierto que como parte del vestuario usted utilizó algunos trajes que usó la mamá de Pablo Escobar. Sí, es cierto. Ella los donó para la señora hace rato murió, hace 6 años, están sus hijas, a quienes conocí, 2 señoras muy tranquilas y muy formales. Y pues yo no sabía quién era, entonces la señora entró con un señor y le preguntó, ¿y usted qué papel hace? ¿Y usted qué papel hace? Y me dijo, ¿y usted qué papel hace? Y digo, yo hago la señora Enelia en la serie. Y ella me mira de arriba abajo y me dice, entonces usted es mi mamá. Y yo quedé petrificada porque me impresioné, no, fue muy sorpresivo. Por Dios, ¿pero qué? ¿Qué es eso tan divino? ¡Ah! Mi amor, Dios te pague. Eso se ve puro buñuelo. Por supuesto, también muy duro ser la esposa. Uf. Durísimo. Yo siempre he dicho, y no sé, a mucha gente le puede sonar muy duro lo que digo, pero creo que yo contaría dentro de las víctimas de esta historia a Patricia. Gordo, por favor, entréguese, sí, es lo mejor, mi amor. No, eso no es lo mejor, eso no es lo mejor. ¿Sabe qué? Lo mejor es que ustedes se vayan hacia los Estados Unidos. Le estoy diciendo, eso sí es lo mejor, sí. No, a mí no me gusta. Yo no me quiero ir sin usted, entiéndeme. Porque ella empieza en este mundo desde que es muy niña. Ella se enamora de Pablo cuando es una niña. Es un amor absolutamente idílico, una cosa, un cuentico para ella. Los ojos más hermosos de Medellín. Digamos que Pablo Escobar fue un excelente padre de familia. Se va a morir con eso. Feliz cumpleaños, papá. Te quiero mucho. Obviamente, guardado eso dentro de un concepto difícil de entender, ¿sí? Porque obviamente un padre que trafique no es el ideal, pero fue muy amoroso, amó sus hijos, amó su esposa, por encima de muchas cosas, ¿no? La amó a su manera. A su manera, exacto. Porque el amor que subyuga, el amor que aísla, el amor que aparta, el amor que coarta, el amor que esclaviza no es amor. Es que estoy hasta acá de las acusaciones de ustedes dos. O sea, no hay forma de venirme a mí a acusar de absolutamente nada. Algo bien curioso me ha pasado durante este segmento, y es que por primera vez he visto momentos en que tú has tenido como actitudes de Pablo, caras de Pablo, sacaste la lengüita, el gesto que hace Pablo, de la lengüita. ¿Tú sabes que Pablo tiene eso mismo que acabas de hacer? Sí. ¿Que ¿Eso era de Pablo o eso es que tú le incorporaste eso a en eso nos parecemos él y yo porque tengo entendido que él también respiraba por la boca. Yo respiro por la boca el 80% del día. Cuando uno respira por la boca esto se reseca muchísimo, hay que estar constantemente mojando los labios. Entonces eso lo tenemos los dos. Sí es posible que se haya salido, pero él es más rápido. Yo me mojo bien. A mí lo que me parece es una producción que se va a extrañar mucho para nosotros los que tomamos parte en ella, y yo creo que al público le va a quedar la necesidad de ver otro tipo de trabajos en televisión que tengan que ver con la realización que ha mostrado Escobar. No veo que usted mejore las cosas yéndose para allá, amigo. Eso es como darle largas a una enfermedad, a una gripa. ¿Se entiende, mi amor? Sí, amor, pero entiéndame a mí también que es que yo no me voy a entregar a la justicia. Y sobre todo, me imagino que van a extrañar mucho también los momentos de asueto de hacer boberías muy graciosas. El que sale Cecilia con Andrés en una escena cuando estaban esperando, bailando. Tú estabas dentro de un armario. No, esto es horrible. Yo quiero un momento, por favor. Si yo tenía 3 fans en el mundo, después de esto ya van a morir. Van a decir no más. Te estamos viendo aquí muy graciosa con estos rulos, bailando muy... Era un video privado y este lo publica. Las escenas de ellos eran lindas, dentro y fuera de la grabación. Estamos viendo que ellos dos estaban como que muy compenetrados en este baile. Me imagino que era como algo para matar el tiempo, ¿no? Se me cae una chancla y todo. O sea, quedo con un pie. No solo no aburrirse, yo creo que este chiquito, si no hubiera molestado así, y mi niña adorable... Con mi chichi. No hubieran hecho esos recreos. Si no les siguiera el juego, claro. Habrían terminado locos. Lástima que los hayan publicado
No, eso había que publicarlo. Bueno, pues les agradezco que hayan acompañado a Andrés en este segmento para recordar los viejos tiempos. Sé que se van a extrañar muchísimo, pero el programa continúa. Y al regresar tenemos más videos inéditos, los que de verdad le van a poner a muchos de ustedes a hablar, porque son cosas que nunca han salido, que son exclusivas, cortesía de Andrés Parra, que nunca imaginó que acabarían en un especial de Telemundo. Médicas. Ahora ya es la hora del amén. Para que tenga para los dulces. Venga, ¿no se le olvida algo? Su problema suyo va a ser conmigo. ¿Cómo fue? Tal y como lo yo. Apenas oigan los hijueperras helicópteros, los encienden a plomo. Agarren pues los fierros. Hijueperras los cañeros. ¿Por dónde está la pista, amigo? ¡Hágala! Es que nosotros vamos a tener la posibilidad de entrar a manejar el país a nuestro antojo, acomodarlo a nuestra medida. Vamos a poder manipular las leyes. Eso se llama, señor, el poder absoluto. ¿No le suena? Villanos terribles interpretados por grandes actores que esta noche nos cuentan algunas anécdotas simpáticas que les sucedieron durante la filmación. Nosotros nos sentamos con ellos y nos dejaron ver el otro lado de la moneda. Les doy las gracias por estar aquí, porque después de 9 meses filmando 2 horas al día sin descanso, termina la filmación y les dicen que tienen que venir a hacer este show, cuando cada uno de ustedes debería estar en una vacación fabulosa en Tahití, en una playa privada, así, y les toca seguir con los mismos de quien no se ha separado en todo este tiempo. Tú, por ejemplo, querías ir a Disney, me dijiste. Yo estaba en Tahití, de hecho, ayer. ¿Tú estabas en Tahití? Sí, y bueno, me vine esta mañana en el primer vuelo. ¿Solo por mí? Por supuesto, sí. Qué honor, qué honor. Sí, sí, sí. Bueno, después de hacer Pablo Escobar, yo creo que es muy adecuado ir a algo que sea el extremo, ¿no? A un mundo de fantasía donde no tienes que bregar con tanto estrés. Sería muy bonito. Yo creo que me voy para allá. Y Gonzalo, tengo entendido que tú vas a hacer una película que vas a interpretar a Gabriel García Márquez. Sí, estamos próximos a arrancar el rodaje. No se ha confirmado la fecha, pero sí, es un compromiso pues muy chévere, es un compromiso fuerte para uno como actor, pero bueno, vamos a darle adelante. Andrés Felipe, que interesantemente, la primera vez que tú saliste de Colombia fue para viajar a Estados Unidos, a Miami, para esta serie. Y tuviste un pequeño incidente en el avión. Cuéntame cómo fue eso. Sí, realmente tuve la oportunidad de salir del país por primera vez. Y cuando íbamos llegando, hubo, no sé, una despresurización. El avión se vino en picada como 3 segundos. Yo iba en el avión. Él iba también en el avión, pero me asusté mucho. Porque bandidos tan temibles que... Allá iba, es que eso era chistoso. Un vacío fuerte. El cabello de las mujeres eran en el aire, o sea, me asusté mucho. Y era muy chistoso porque yo veía a Anderson, que hace el personaje del Chile al lado mío, y éramos esos dos malos. Sí, que hay un ataque de nervios. Sí, pensé que no iba a llegar a Miami. Tú también te caíste en un momento dado durante la filmación. No, pero es que lo mío sí fue más vergonzoso. ¿Por qué? Porque es que estaba sentado. Y sentado en una reunión de narcos. Y de pronto fue que me senté y empecé a hablar y entré al parlamento y de pronto empezó a bajar el asiento y quedé hasta aquí en la mesa como un moped con ese sombrerazo. Entonces, un poquito vergonzoso. Pero pregunta, ¿fue la silla o fue el sobrepeso? Fue sobrepeso. En ese entonces sí tocó subirse unos kilos para realizar este personaje. Entonces con la disciplina actoral pues los subí y ahora... Yo también me pasó. Creo que todos. Sí. En esas horas de ocio fue que de verdad se concretó una tremenda hermandad entre ustedes, porque cuando están fuera de cámara, yo lo he observado, son de verdad todos muy apegados. Sí, hicimos una... Sí, el combo fue muy
todos tuvieron muy buena empatía. Y nos llevamos bien y nos ayudamos y nos colaboramos y como fue tanto tiempo por fuera, hablábamos también de las familias y de las esposas y de las novias. Sí, iban a los cuartos, se tomaban el minibar de uno y eso. ¿Tenían tiempo de portarse un poquito mal o no? ¿Solamente en la serie? Muy poco, la verdad. No, la verdad es que la madrugada era dura y era con viaje a otro lado, fuera de la ciudad donde estábamos. No era fácil. Entonces, es mejor quedarse en el hotelito quieto. Pero sí nos reuníamos a hablar. Veíamos a veces los capítulos cuando la serie arrancó, la veíamos. De repente alguien llevó un juego de video y jugamos fútbol. Yo gané. Vamos de noche. Yo gané. Bueno, sí, digamos que ganó. ¿Se van a extrañar? Yo personalmente voy a extrañar mucho a todos, sí. Yo todavía no mucho. No sé. Es que yo me estoy desintoxicando hasta ahora. Pero claro que uno después se hace falta. Cuando se trabaja en algo que es tan duro, porque en realidad es una serie que logró reunir mucho actor que se la ha tenido que luchar un poco para estar en la serie. Y eso en la convivencia se siente, ¿no? Hay un respeto entre todos y una admiración mutua de todos con todos. Y eso es bonito. Bueno, antes de sacar el pañuelo, porque me vas a hacer llorar, vamos a ir a una breve pausa. Al regreso. Bueno, quise terminar el programa como comenzamos, con la mafia en pleno, riéndonos de todas las cosas que pasaron durante la filmación. Y llegó el gran momento. ¿Están listos? Sí. Lo vamos a poner en evidencia. Vamos a comenzar con un video que nunca antes había visto de ustedes, que podría ser muy bien un documental de Jacques Cousteau, protagonizado por Cristian y por Andrés. Y por Willy. Por Willy. La ballena Willy, vamos a ver. Por Willy. Estoy en un lugar precioso, un lugar de la naturaleza bellísimo, donde dicen que hay un avistamiento de ballenas. Aquí vienen a parearse, estoy esperando por una. Me dicen que en cualquier momento puede aparecer el mamífero cetáceo macho. Vamos a ver, hagamos silencio. Silencio. Oí algo. Oí algo. Ahí está. Ahí está. ¿Lo oye? Bueno, tengo otro que tiene que ver con un globo. Ay, Vamos a ver el del globo, porque este es gran parte del elenco haciendo algo cuando no había nada que hacer. Vamos a verlo. Triste. Alegre. Bravo. Yo sé que hay un video también que les va a traer muchas memorias de uno de los episodios más divertidos, sobre todo para ustedes los hombres de la serie, que fue cuando vinieron las bailarinas de samba de Brasil a visitarlos. Y ustedes tuvieron unas tomas que no salieron al aire, pero que las van a ver ahora por primera vez. A ver qué es. Vamos a ver qué pasó. Un par de demonios bailando. Vaya. Eso es el Villao, ¿no? Pero eso es el Melgar. Girardot. Mírala. Me imagino que era Satanás porque era muy tentadora, ¿no? Era Satanás con Satanásito. No, mira, hay una cosa que sí es cierta, es que gracias a que hicimos una buena amistad todos pudimos hablar de los problemas reales, porque es que nosotros duramos 10 meses por fuera.
10 meses O sea, que eran por sus fuera. propios psicólogos y psicólogos, consejeros amigos, nos matrimoniales. hablaba, claro, porque pues es que es difícil. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un hijo de 11 meses y duré 10 haciendo la serie por fuera de mi casa. Bueno, de verdad, gracias por haber estado con nosotros. Ya después de esta noche, se pueden ir cada uno por su camino, pues yo pienso que contentos de que hicieron una gran labor. Y sobre todo me encantó terminar el programa con este segmento para alivianar todo esto después de una serie que fue tan dura de hacer y demostrar que detrás de los personajes tan polémicos hay actores que sienten y padecen y que sacrificaron mucho por llevar a cabo este éxito. Gracias a todos ellos y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado a través de toda la transmisión del Patrón del Mal, una serie que demostró que la realidad muchas veces supera. El documental o no es el Escobar que yo recuerdo en mi momento. Entonces hubo un trabajo muy juicioso de reunir, yo logré reunir unos 25 minutos de la voz original de Escobar, de entrevistas, de... Sí, nosotros en este momento estamos también... Creo que todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería. Ruedas de prensa, de comunicados que hacía desde la selva, etcétera. Los junté, los metí en mi celular y todo el día me quedaba oyéndolo y oyéndolo, imitándolo, grabándome, comparándome. Todas las noches me obligué a acostarme viendo un documental de Escobar. Cuando terminé de ver todos los documentales empecé a volverlos a ver. Cada documental me lo vi 2 o 3 veces. Y yo creo que eso es como esas técnicas de estudio de noche que uno se queda oyendo y se le va metiendo. Yo creo que más o menos fue eso, exacto, pero diario. Hasta que llegó un momento en el que sentí que ya estaba el tono y estaba esa particular manera de hablar de él, porque no era un hombre hábil en la palabra, era muy torpe. Y el reto realmente era transformar ese tono y esa particular manera de hablar en público, que era lo que yo tenía, a la familia, porque yo no encontré ningún documento ni ningún audio que revelara su intimidad familiar. Entonces era yo imaginarme y asumir y suponer cómo esa misma voz era utilizada en su casa. ¿Qué quedan los tamalitos? ¿Y estos buñuelos qué? Los buñuelitos. ¿No puede uno comerse uno? No, señor. ¡Higa! ¿Qué fue lo más difícil del papel? No, es que todo es difícil, María Celeste, es que Escobar es... A mí me cuestan las escenas, digamos, de mucha tristeza, las escenas de llanto y eso. La escena de Mónaco es una escena especialmente difícil para mí. Cuando bombardean tu casa cuando le ponen y la primera bomba a Pablo. Obviamente tu hija queda con problemas de audición. Problema de audición y con Laura Mora, que fue la que dirigió esa secuencia. Que vea esto, dice que estamos en guerra. Habíamos tomado la decisión muchos meses antes de que queríamos darnos la licencia de ver un Escobar derrumbado, derrotado, víctima de su propio invento un poco. Yo vi la escena como... Dije, si yo logro conmover al espectador, en esa sola escena tocamos la esencia de Pablo, que es esa ambigüedad tan rara. Entonces yo decía, si alguien se conmueve con eso, si alguien logra en un momento decir, pobre Pablo, todo va a estar bien. Esta niña se les muere a ustedes. Yo los mato a todos. se tocó la esencia del personaje, porque esto es Escobar. Es el ángel, es ese ángel y ese demonio. A continuación, ¿cómo fue para los actores asumir los hechos trágicos que cambiaron un país? Asesinan a Luis Carlos. Mucha gente. Pero aproveche. Jamás. Yo hablaba de ellos hablaban un poco de mí toda la serie, pero juntos no. Compartíamos, era por fuera. Yo estuve el día que a Julito se le cayó el bigote sin culpa. Sí, la mitad nomás. Pero explícame cómo es eso de que tú te le encontraste en maquillaje porque se le había caído el bigote. Él tiene bigote. Se le había caído medio bigote. Es un cuento monumental. ¿Por qué? No, porque teníamos grabaciones y yo entré a la ducha y no me afeité frente al espejo. Entonces cogí la máquina de afeitar y en la ducha me empecé a afeitar
normal. Y me quité un pedazo del bigote cuando lleva en la mitad. ¡Ay! Al espejo, ya me ha quitado medio Porque bigote. el personaje tenía bigote, Claro, obviamente. el personaje tenía bigote, llegué a la grabación así. Llegó así y me dijo, tengo un problema. Y yo, ¿qué le pasó? Y yo, no es verdad. Sí, hermano, ¿qué hago? Todo ese momento antes de que la producción supiera, es esa agonía mañanera. Muy bueno. Me quité la mitad del bigote sin culpa. Pero ustedes son muy amigos porque ustedes han trabajado en producciones anteriores y en una, tengo entendido que trabajaron todos juntos, pero los papeles se invirtieron. Cuéntame sobre Era eso. una serie muy exitosa, ¿sí? Y se invirtieron los papeles. Cuéntanos. Una novela de Me gustó época. mucho. Que fue un Y fenómeno. tú eras el Me malo. gustó mucho. Sí, yo en esa oportunidad yo hacía el más malo de todos y tenía mi lugarteniente que era él, que él hacía todo lo que yo le decía. El asesino. Y yo era la perra de ellos Y yo dos. era la perra. Bueno, eso lo dice él, ¿no? Porque lo mandaban a matar. Pero bueno, hablando de esta producción, yo sé que Nicolás, el personaje tuyo, es un personaje que de por sí debería tener una serie por sí solo, porque Luis Carlos Galán fue un gran héroe de la patria que murió trágicamente. Fue una gran responsabilidad para ti. Quisiera que me contaras cómo fue para ti interpretarlo a él, porque sé que incluso el público se te acercaba y te decía cosas bien conmovedoras cuando te veían representándolo. Sí, bueno, no, pues es que representar a Luis Carlos Galán era una figura además ampliamente conocida. Luis Carlos Galán fue literalmente idolatrado por el pueblo colombiano. En la misma época de Escobar, curiosamente. Lo cual habla, digamos, de que los colombianos también aman a sus próceres. Sin duda alguna, Luis Carlos Galán fue un gran prócer. Y por ese camino han querido aprisionar a Colombia en una Y sí, recuerdo que una vez, estando en Choachí, un pueblo cerca de Bogotá, yo estaba haciendo una escena de un discurso de la primera campaña presidencial de Luis Carlos Galán. Eran discursos muy encendidos. ¡Y Pablo Escobar Gaviria! Invitaban a la gente a comprometerse, eran discursos muy ambiciosos. ¡No pertenecen! ¡Ni pertenecerán jamás! Y después de terminar el discurso, yo estaba con Ernesto Benjumea, quien hacía otro héroe, a Rodrigo Lara Bonilla, y bajamos de la tarima y una señora se me acercó y todavía como estando en escena, la señora me dijo, por favor, doctor Galán, no se deje matar. Y a mí me pareció que era como una especie de premonición hacia el pasado, porque efectivamente asesinan a Luis Carlos Galán y efectivamente los costos que se tuvimos que pagar por ese asesinato pues han sido incalculables. Precandidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento, se aprestaba a pronunciar un discurso. Después de hacer la serie, ¿recibiste amenazas? Un par de correos bastante fuertes que me enviaron, además largos, no era simplemente el insulto de un renglón, sino largos, diciéndome arrodillado frente al gobierno, cómo se presta para contar esa historia en donde están. Yo creo que Hércules. parte del éxito de la serie es que demostró magistralmente esa parte de por qué hay personas que lo ven así, esa parte de Robin Hood, pero también que mucho más que eso fue un gran villano y que eso es lo que la gran mayoría del público percibe. En tu caso, ¿te sucedió que habían personas que se lo tomaron tan en serio que eras Pablo que querían tomar represalias para ti? ¿Te pasó alguna vez algo al respecto? No, me pasa un poco lo mismo de Jimmy de manera mucho más pública, digamos que en las redes sociales, en Twitter y este tipo de cosas, sí hubo un rechazo, como que la gente pone un poco en tela de juicio entonces mi ética actoral por prestarme a ser Escobar, lo cual me parece una total burrada y una completa ridiculez. No me interesa eso, porque creo que al actor también lo cubre el juramento hipocrático de alguna manera. Yo no pierdo mi ¿cómo se dice? Integridad. Mi integridad, o sí, por prestarme o no para ser Escobar. Pero en general en la calle lo que ha habido son reacciones de mucho respeto hacia el trabajo, digamos, del actor, de los actores, de la serie, de la manera en que se ha manejado. No han habido insultos ni cosas realmente que me sorprende un poco, porque yo sí esperaba que por lo menos fuera mitad y mitad. Yo sé que a ti sí casi te matan las mujeres de Pablo Escobar, a tu personaje. Por supuesto, estamos hablando de la Patico, la esposa de Pablo, y de doña Neida, la mamá. Vamos a regresar con ellas, con las mujeres de Pablo Escobar, después de esta pausa, y como si fuera...
Creo que aunque son dos actrices, digamos, de dos generaciones distintas, después de hacer Escobar, Vicky es una institución en este país. Vicky Hernández, que hace de mi mamá. La dinámica de sus personajes era bien particular, porque usted le cantaba las verdades de la A a la Z en todo momento al personaje de Pablo. Pablo Emilio, es la última vez que usted me habla en ese tono y que usted me habla de esa manera. Míreme, Pablo Emilio, hágame el favor. Es la última vez, Pablo Emilio, a mí no me trate así. Estamos. Pero con un amor infinito. Yo creo que esa señora amó sin medida a sus hijos, a todos. Pero con Pablo fue especial la relación. Usted tiene que seguir, mi hijo. Llore, llore y grite que está aquí con los que lo queremos. De lo poco que yo pude conocer o leer, de los testimonios que escuché, parece que la relación de ellos era muy particular. Conversaban, eran como amigos, ¿no? Es decir, parece que la mamá y él compartían muchísimas cosas y se amaban de una manera infinita, ¿no? La Virgen me lo proteja, me lo libre de todo mal y peligro. Amén. Amén. Y tómeseme la leche que le hace bien para ese cerebro que usted piensa mucho. Tiene que alimentarse bien. Dale, pues, cuida la mano ahí. Dale, pues. Es cierto que como parte del vestuario usted utilizó algunos trajes que usó la mamá de Pablo Escobar. Sí, es cierto. Ella los donó para la señora hace rato murió, hace 6 años, están sus hijas, a quienes conocí, dos señoras muy tranquilas y muy formales. Y pues yo no sabía quién era, entonces la señora entró con un señor y le preguntó, ¿y usted qué papel hace? ¿Y usted qué papel hace? Y me dijo, ¿y usted qué papel hace? Y digo, yo hago la señora Enelia en la serie. Y ella me mira de arriba abajo y me dice, entonces usted es mi mamá. Y yo quedé petrificada porque me impresioné, no, fue muy sorpresivo. Por Dios, ¿pero qué? ¿Qué es eso tan divino? ¡Ah! Mi amor, Dios le pague. Usted sabía puro buñuelo. Por supuesto, también muy duro ser la esposa. Uf. Durísimo. Yo siempre he dicho, y no sé, a mucha gente le puede sonar muy duro lo que digo, pero creo que yo contaría dentro de las víctimas de esta historia a Patricia. Gordo, por favor, entréguese, sí, es lo mejor, mi amor. No, eso no es lo mejor, eso no es lo mejor. ¿Sabe qué? Lo mejor es que ustedes se vayan hacia los Estados Unidos, le estoy diciendo, eso sí es lo mejor, sí. No, pero a mí no me gusta. Yo no me quiero sin usted, entiéndeme. Porque ella empieza en este mundo desde que es muy niña. Ella se enamora de Pablo cuando es una niña. Es un amor absolutamente idílico, una cosa, un cuentico para ella. Los ojos más hermosos de Medellín. Digamos que Pablo Escobar fue un excelente padre de familia. Se va a morir con eso. Feliz cumpleaños, papá. Te quiero mucho. Obviamente, guardado eso dentro de un concepto difícil de entender, ¿sí? Porque obviamente un padre que trafique no es el ideal, pero fue muy amoroso, amó sus hijos, amó su esposa, por encima de muchas cosas, ¿no? La amó a su manera. A su manera, exacto. Porque el amor que subyuga, el amor que aísla, el amor que aparta, el amor que coarta, el amor que esclaviza no es amor. Es que estoy hasta acá de las acusaciones de ustedes dos. Eso no es forma de venirme a mí a acusar de absolutamente nada. Algo bien curioso me ha pasado durante este segmento, y es que por primera vez he visto momentos en que tú has tenido como actitudes de Pablo, caras de Pablo, sacaste la lengüita, el gesto que hace Pablo, de la lengüita. ¿Tú sabes que Pablo tiene eso mismo que acabas de hacer? Sí. ¿Que ¿Eso era de Pablo o eso es que tú le incorporaste eso a en eso nos parecemos él y yo porque tengo entendido que él también respiraba por la boca. Yo respiro por la boca el 80% del día. Cuando uno respira por la boca esto se reseca muchísimo. Hay que mojar. Constante.
En Telemundo, Pablo Escobar, el patrón del mal, una serie histórica que nos cautivó noche tras noche y dio vida a uno de los personajes más polémicos y violentos en la historia de Colombia y del mundo entero. Hoy vamos a revivir los momentos más fascinantes de esta serie a través de los actores que magistralmente interpretaron a los personajes de una historia real, única y muy controversial. Va a ser un juramento. Si de aquí a 5 años yo no tengo $1.000.000 de pesos en el bolsillo, me pego un tiro. Quisimos salir de pobres y pudimos. Quisimos adueñarnos del 80% del negocio de la cocaína en el mundo y pudimos. Y por ese camino han querido aprisionar a Colombia. Quisimos asesinar un candidato presidencial y pudimos. Quisimos arrodillar a este berraco país y pudimos. Quisimos tener nuestra propia cárcel y pudimos. ¿Cómo así que no vamos a poder? ¡Claro que vamos a poder! Seguimos teniendo el poder suficiente para poder enfrentar esta guerra y ganarla, sea contra el que sea y sea con quien sea. Yo soy un ser humano, yo no soy ningún perro como para dejarme encadenar y que ustedes me tengan allá amarrado y encadenado. Es clara y es perentoria, señores. Desde hoy vamos a desangrar al país. Vamos a matar el señor policía de Bogotá que trasladaron a la comandancia de policía de Antioquia. El viejito este que pusieron como presidente de la comisión. Vamos a matar al negro Pereira como jefe de la Central de Operaciones y de Inteligencia. Mejor dicho, vamos a matar a todo el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado con las bombas Topo? ¿Por qué no estallan? Explíqueme eso. ¿Se cagó también? ¿Le dio miedo? Dígame de una vez, porque en este momento yo lo último que necesito son personas cobardes al lado mío. Sinceramente, dígame, mi hijo. ¿Usted cree que todo esto ha valido la pena? Son las 3 de la tarde, 33 minutos. Entonces la información que se tiene en este momento es que fue abatido el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. ¿Qué tal, amigos? Anoche fue el último capítulo de la serie El patrón del mal, donde Pablo Escobar muere acribillado a tiros por la policía de su país. Un final esperado para un hombre que vivió violentamente y que le robó la paz a toda una nación en una campaña de terror donde perdieron la vida más de 10.000 personas. Nosotros viajamos a Colombia para entrevistar a los actores que le dieron vida a los héroes, a las víctimas y a los villanos de esta serie. Y va a ser a través de sus palabras que verán en exclusiva cómo fue que lograron revivir a estos personajes y cómo durante largas horas de filmación lograron una bonita amistad. Vamos a comenzar con Andrés Parra, quien personificó al difícil y complejo Pablo Escobar. Llegó el momento de hablar de tú a tú con Andrés Parra, que interpretó a Pablo Escobar. Me encanta que tú te entregaste tanto en este personaje. Tú rebajaste unas 35 libras para interpretar a Pablo, porque tú eras más llenito y Pablo al principio de la serie es más delgado que como termina más gordo. Tú hiciste las cosas en cierta forma al revés. Debiste haber empezado interpretándolo al final cuando ya era más lleno. Sí, no, Escobar murió, yo creo, pesando unas, yo creo que 120 kilos son como 240 libras, ¿verdad? Algo así. Ese fue el peso en el que él murió. Yo entré a la producción más o menos en unas 220 libras, por ahí, 110 kilos. Y claro, pero servía para esa faceta final de él, que es desde la catedral, donde él se mete esa engordada terrible y hasta la muerte. Langostinos en salsa de tamarindo. Y el compromiso un poco era ese, ¿no? Como te damos el personaje, pero tienes que comprometerte a bajar mucho de peso en 2, 3 meses, que era el tiempo que había desde que me dan a mí el personaje hasta empezar a rodar. Y al otro día yo ya estaba con una nutricionista. Obviamente traté de hacer todo muy bien, es decir, no a la loca ni por mi cuenta, sino... ¿Pasaste hambre? Pasé mucha hambre, mucho ejercicio, me hacían masajes también. Ay, pero me volví una chica un tiempo y empezamos a bajar y claro, cuando vas y te das cuenta que has bajado, no sé, 6 libras, 8 libras, 5 libras, pues te vas motivando y fue lo primero que tuvimos que hacer, cambiar el físico radicalmente porque no funcionaba. Pero te quedaste igual y tengo entendido que al final de la serie ya te ponían como que un traje especial, ¿no? Sí, porque como además nosotros no rodamos la serie cronológicamente, sino
digamos, mi muerte se rodó, por decirte un ejemplo, 2 meses antes de que saliera al aire realmente la muerte, y así todo se hizo. Entonces había días en que yo tenía que estar de 120 kilos en las 3 primeras escenas, pero otra vez más delgado en las siguientes y otra vez gordo. Entonces la única manera que encontramos fue con ese engorde, porque hubiera sido imposible. ¿Pero qué era? ¿Como un relleno? Era un relleno en espuma hecho a mi medida con una experta que hay aquí para hacer ese tipo de fajas, que me hormaba perfecto. Y entonces llegó un momento en el que era eso, más la barba, más los lentes, más la peluca, toda esa secuencia que ustedes vieron del final, pues eran unos días bastante incómodos para rodar porque había demasiado trabajo de caracterización encima y la barba se convirtió de verdad en una pesadilla para mí. Es lo peor que le puede a uno poner. ¿Porque te picaba? La barba pica todo el tiempo y no puedes comer. Uno empieza a hablar y uno siente que se le va a desprender. Es realmente muy incómodo. ¿Tú estabas cuánto tiempo en maquillaje? Para la última caracterización grande, la que incluía la barba, eran 3 horas. 3 horas. 3 horas seguidas. Y para las normales, entre 1 hora y 1 hora y media, 2 horas. Ese era más o menos el tiempo todos los días. Tú también usaste obviamente lentes de contacto oscuros, sí. La peluca, todas estas cosas, pero lo que me parece más magistralmente ejecutado, por hacerte el elogio. Oh my God. Oh my God. Es como tú pudiste, pues, de verdad dominar la voz de él, el deje, las pausas, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo fue que lo hiciste? Lo que pasa es que yo con Escobar tenía un problema muy grande, y es que cualquier persona tenía la oportunidad de meterse a internet y buscar un video de Escobar, porque hay infinidad. Y te iban a comparar. Lógico, la gente iba a tener esa posibilidad, iba a tener la posibilidad de decir, hombre, lo está haciendo bien, yo le creo y tal, pero no se parece. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. No es el Escobar que yo vi constantemente mojando los labios. Entonces, eso lo tenemos los dos. Sí es posible que se haya salido, pero él es más rápido. Yo me mojo así. A mí lo que me parece es una producción que se va a extrañar mucho para nosotros, los que tomamos parte en ella, y yo creo que al público le va a quedar la necesidad de ver otro tipo de trabajos en televisión que tengan que ver con la realización que ha mostrado Escobar. No veo que usted mejore las cosas yéndose para allá, mi hijo. Eso es como darle largas a una enfermedad, a una gripa. ¿Sí entiende, mi amor? Sí, amor, pero entiéndame usted a mí también, que es que yo no me voy a entregar a la justicia. Y sobre todo, me imagino que van a extrañar mucho también los momentos de asueto de hacer boberías muy graciosas. El que sale Cecilia con Andrés en una escena, cuando estaban esperando, bailando. Tú estabas dentro de un armario. No, esto es horrible. Yo quiero un momento, por favor. Si yo tenía 3 fans en el mundo, después de esto ya van a morir. Van a decir no más. Te estamos viendo aquí muy graciosa con estos rulos, bailando muy... Era un video privado y este lo publica. Las escenas de ellos eran lindas, dentro y fuera de la grabación. Estamos viendo que ellos dos estaban como que muy compenetrados en este baile. Me imagino que era como algo para matar el tiempo, ¿no? Se me cae una chancla y todo. O sea, quedo con un pie... No solo no aburrirse, yo creo que este chiquito, si no hubiera molestado así, y mi niña adorable... Con mi chichi. No hubieran hecho esos recreos. Si no les siquiera juego, claro. Habrían terminado locos. Lástima que los hayan publicado. No, eso había que publicarlo. Bueno, pues les agradezco que hayan acompañado a Andrés en este segmento para recordar los viejos tiempos. Sé que se van a extrañar muchísimo, pero el programa continúa. Y al regresar tenemos más videos inéditos, los que de verdad le van a poner a muchos de ustedes a hablar, porque son cosas que nunca han salido, que son exclusivas, cortesía de Andrés Parra, que nunca imaginó que acabaría en un especial de Telemundo. Médica. Ahora ya la hora del... Amén. Para que tenga palos dulces. Venga, ¿no se le olvida algo? Su problema suyo va a ser conmigo. ¿Cómo fue?
tal y como lo yo. Apenas oigan los hijueperras helicópteros, los encienden a plomo. Agarren pues los fierros. Hijueperras los cañeros. ¿Por dónde está la pista, amigo? Hágala. Es que nosotros vamos a tener la posibilidad de entrar a manejar el país a nuestro antojo, acomodarlo a nuestra medida. Vamos a poder manipular las leyes. Eso se llama, señor, el poder absoluto. ¿No le suena? Villanos terribles interpretados por grandes actores que esta noche nos cuentan algunas anécdotas simpáticas que les sucedieron durante la filmación. Nosotros nos sentamos con ellos y nos dejaron ver el otro lado de la moneda. Les doy las gracias por estar aquí, porque después de 9 meses filmando 2 horas al día sin descanso, termina la filmación y les dicen que tienen que venir a hacer este show, cuando cada uno de ustedes debería estar en una vacación fabulosa en Tahiti, en una playa privada, así, y les toca seguir con los mismos de quien no se ha separado en todo este tiempo. Tú, por ejemplo, querías ir a Disney, me dijiste. Yo estaba en Tahiti, de hecho, ayer. ¿Tú estabas en Tahiti? Sí, y bueno, me vine esta mañana en el primer vuelo. ¿Solo por mí? Por supuesto, sí. Qué honor, qué honor. Sí, sí, sí. Bueno, después de hacer Pablo Escobar, yo creo que es muy adecuado ir a algo que sea el extremo, ¿no? A un mundo de fantasía donde no tienes que bregar con tanto estrés. Sería muy bonito. Yo creo que me voy para allá. Y Gonzalo, tengo entendido que tú vas a hacer una película que vas a interpretar a Gabriel García Márquez. Sí, estamos próximos a arrancar el rodaje. No se ha confirmado la fecha, pero sí, es un compromiso pues muy chévere, es un compromiso fuerte para uno como actor, pero bueno, vamos a darle adelante. Andrés Felipe, que interesantemente, la primera vez que tú saliste de Colombia fue para viajar a Estados Unidos, a Miami, para esta serie. Y tuviste un pequeño incidente en el avión. Cuéntame cómo fue eso. Sí, realmente tuve la oportunidad de salir del país por primera vez. Y cuando íbamos llegando, hubo, no sé, una despresurización. El avión se vino en picada como 3 segundos. Yo iba en el avión. Él iba también en el avión, pero me asusté mucho. Porque bandidos tan temibles que... Allá iba, es que eso era chistoso. Un vacío fuerte. El topo se metió debajo de la asiento. El cabello de las mujeres eran en el aire, o sea, me asusté mucho. Y era muy chistoso porque yo veía a Anderson, que hace el personaje de Chile, al lado mío, y éramos esos dos malos. Si cayó en un ataque de nervios. Sí, pensé que no iba a llegar a Miami. ¿Tú también te caíste en un momento dado durante la filmación? No, pero es que lo mío sí fue más vergonzoso. ¿Por qué? Porque es que estaba sentado. Y sentado en una reunión de narcos. Y de pronto fue que me senté y empecé a hablar y entré al parlamento y de pronto empezó a bajar el asiento y quedé hasta aquí en la mesa como un moped con ese sombrerazo. Entonces, un poquito vergonzoso. Pero pregunta, ¿fue la silla o fue el sobrepeso? Fue sobrepeso. En ese entonces sí tocó subirse unos kilos para realizar este personaje. Entonces con la disciplina actoral pues lo subí y ahora... También me pasa, a mí también me pasa. Creo que todos. Sí. En esas horas de ocio fue que de verdad se concretó una tremenda hermandad entre ustedes, porque cuando están fuera de cámara, yo lo he observado, son de verdad todos muy apegados. Sí, hicimos una... Sí, el combo fue muy... Todos tuvieron muy buena empatía. Y nos llevamos bien y nos ayudamos y nos colaboramos y como fue tanto tiempo por fuera, hablábamos también de las familias y de las esposas y de las novias. Sí, iban a los cuartos, se tomaban el minibar de uno y eso. ¿Y tenían tiempo de portarse un poquito mal o no? ¿Solamente en la serie? Muy poco, la verdad. No, la verdad es que la madrugada era dura y era con viaje a otro lado, fuera de la ciudad donde... Sebastián. No me vaya a dejar morir. Andrés, que el director de la serie estaba en un restaurante cuando corrieron el capítulo del asesinato de Galán aquí en la televisión colombiana, y que había un grupo de taxistas que reaccionaron de una forma bien inesperada. ¿Qué pasó? Sí, digamos que en Colombia el gremio de los taxistas se caracteriza por ser unos hombres más rudos que sensibles. Digamos que ver a un taxista llorar aquí no es fácil. Yo no estoy seguro si eso fue en Bogotá o en Medellín, pero yo sé en Bogotá, sí. No, eso tuvo que haber sido en Bogotá. Y él nos contaba eso, que lo cogió la serie en el capítulo, lo cogió pues en un lugar de estos donde los taxistas se reúnen a tomar tinto y a cenar para seguir con su jornada, y que él curiosamente estaba adelante, como en primera fila frente al televisorcito de la cafetería.
y cuando se volteó estaban todos los taxistas, pues sí, llorando, muy conmovidos con el capítulo y con la serie, y el comentario en general siempre es ese, ¿no? El de la gente. Es algo que creo que es de las llagas más fuertes que abrió la serie, ¿no? Después de tantos años. Otro héroe de la serie es el Coronel Jiménez. Coronel Jiménez, Jairo Jiménez. Que definitivamente, Julio, tú lo interpretaste magistralmente. Yo vi en mi casa el capítulo en que te dan muerte y cómo tú, antes de que te acribillaran, enfrentaste a los sicarios, la impresión que me dio a mí era como la parte valiente de Colombia, haciéndole cara ya a estos delincuentes tan indignada que no te importaban las consecuencias. Bueno, sí, porque él fue también como una parte incorruptible dentro de la institución. Él creía firmemente en la institución y en el país, en que tenían que salir adelante y hacer la pelea contra el narcotráfico. Y la muerte de él pues es trágica también, pues en ese sentido, ¿no? Que es delante de la familia y el único recurso que le queda es proteger a su familia enfrentando directamente a los sicarios. ¡Máteme, varón! ¡Varón! Tú fuiste policía. Pienso que tú estabas perfectamente capacitado para interpretar a un coronel, porque tú hoy en día bien podrías ser un coronel. Cuéntame sobre eso. Sí, yo en este momento debería ser coronel de la policía. ¿Qué pasó? Yo estuve, que me echaron. Pero me dijo, un pajarito me dijo que te echaron porque cometiste 3 faltas y una de ellas fue que te fugaste de la academia, tenías 17 años, vamos a ser sinceros, era un muchacho, te fugaste de parranda, pero te llevaste contigo el fusil. Sí. ¿Cómo? Es que yo estaba en la escuela, yo estaba en la General Santander. En este momento mis compañeros son coroneles, están en ascenso para coroneles efectivos. Afuera del estudio están todos los militares gritando de vuelta. Por irte de rumba con un fusil. Sí, por irme. Pero ganamos un gran actor. Sí, muchas gracias. Claro, hay que mirarlo siempre positivo. Más tenía 17 añitos, era un niño. Jimmy también interpreta a un coronel en la serie, a Pavón, el único que sobrevive de todos los que están aquí. El único que sobrevive es un personaje, que además fue un personaje realmente difícil de construir para mí. Yo arranqué con la serie cuando ya llevaba mucho tiempo, cuando ya en ese momento era un éxito, y además cuando tengo la oportunidad de conocer el personaje real, es un tipo absolutamente parco, frío. ¿Cómo estás? Hola. Y trataba de sacar información. Nada, es un tipo muy tímido, seco. como decía Parra al principio del programa, muy introvertido, muy seco. Entonces, a partir de ahí fue como construir casi que de cero el personaje, porque no había de dónde, pues no había mucho material, que este tipo es un tipo muy distante, ¿no? Y además creo que el tipo quedó realmente muy afectado, este señor quedó muy afectado con la muerte de su hijo, y que de hecho por eso se retiró de la policía, porque sobrevivió a Pablo Escobar y se mató años después en un accidente de tránsito. Entonces creo que es una cosa que le dio a él muy duro eso, haber sobrevivido a semejante criminal, pero que haber perdido a su hijo, creo que fue un golpe muy fuerte para él. A ti en lo personal te fue muy duro llevar a cabo muchas de las escenas en helicóptero. Estabas todo el tiempo a muchos pies de altura. Sí, y además yo tengo un estómago muy débil. Debo confesarlo, entonces no me gustan las alturas. Yo me subo en una silla y miro para abajo y me da miedo, me da vértigo, empiezo a sudar. Y acá todo el tiempo los perseguimos a ellos en helicóptero, y más de una vez, además en helicópteros de esos mosquitos de la policía que son muy pequeños. Que son como una lata. Es una latica de 2 centímetros y la mitad es vidrio. Me sentaba en el puesto adelante además por hacerme la maldad. Realmente era como, no, él es el coronel, él tiene que ir adelante. Nos sentaba y me sentaba. Bueno, en la muerte del mariachi, repetimos tal vez 6, 8 veces esa toma en donde estamos en mar abierto.
y el helicóptero en el momento en que pasaba la lancha se descolgaba a perseguir la lancha y yo terminaba con el almuerzo de grabación acá, todo el tiempo verde. Para mí realmente se convirtió en una pesadilla el helicóptero en rodaje, pero bueno, gajes del oficio. ¿Qué fue para ti lo más difícil, Nicolás? Pues hombre, yo creo que lo más difícil es lo que estábamos comentando. De todas maneras, el dolor. Yo recuerdo con especial dureza los discursos que Luis Carlos Galán daba en el Congreso. ¡Debo agradecerles! Porque recuerdo que yo estaba en el Congreso, que es una locación real, es decir, usamos el Congreso de la República de Colombia, ¿verdad? Y en la cual Luis Carlos Galán denunciaba públicamente lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, y sin embargo pasó lo que pasó. Entonces, estar en esa locación real y saber que se habrían podido evitar tantas cosas, pues, de todas maneras es difícil, más como colombiano que como actor, realmente. Yo creo que eso fue lo más difícil en términos de interpretar a Luis Carlos Galán. En el caso, Jimmy, yo sé que te pasó que